Muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentas y muy contentos de estar esta mañana aquí con todas y con todos ustedes, a pesar de las y los jinetes del apocalipsis, ¿no?, que decían que en México no íbamos a poder llevar a cabo un mundial como lo hemos llevado a cabo, a pesar de que decían que íbamos a estar sobrepasados en materia de seguridad, en materia de infraestructura. Lo que hemos visto es un ánimo sin precedente del pueblo de México. El día de ayer más de 1 millón de personas salieron a las calles de la Ciudad de México, más de 1 millón de personas salieron a festejar, y no estoy de acuerdo en lo que dijo hace unos momentos la diputada de Movimiento Ciudadano, que trata de responsabilizar a la autoridad de una tragedia en donde perdieron la vida 3 personas. Eso no se vale. La raja política es el último o la última herramienta que debe utilizar quien se dedica a esta función pública noble. Fue un accidente que no involucra una situación de infraestructura por parte del gobierno de la Ciudad de México, en donde rápidamente respondieron los cuerpos de seguridad, de emergencias y de protección civil de la Ciudad de México, y no se vale que la oposición, en esa falta de agenda política, de proyecto político, trate de responsabilizar a las autoridades de la Ciudad de México. El día de hoy quiero decirles por qué están tan nerviosos y tan nerviosas las y los partidos políticos de oposición. 47% de intención de voto tiene nuestro movimiento. No es la encuesta de Massive Caller, esa que utilizó el PRI y el PAN para decir que iban a ganar en 2024, no es la de México Elige, esa que pone a Xóchitl Gálvez como la figura más importante política de nuestro país. Es la encuestadora de Las Heras, que fue la que más precisión tuvo en 2024 y que hoy dice que incluso ganaríamos con más contundencia si las elecciones fueran este domingo. Pero no solamente eso, también dicen que allá en el fondo, en el basurero de la historia, donde merecen estar, están los partidos que le han apostado a la derrota de nuestro país, que le apuestan a que le vaya mal a nuestro país. Fíjense, el PRI, ahí en el fondo con un 11%, el PAN, que cada vez se desdibuja más, ahora que sabemos que tuvo un tercer relanzamiento, y Movimiento Ciudadano, que tiene pésimos gobiernos, que tiene gobiernos que están involucrados en escándalos, en la falta de resultados, y que brillan por la banalidad de quienes encabezan estos gobiernos, pues se fue al 4%. Fíjense, ni el 11% de lo que habían logrado en 2024. Hay un enorme desprecio por los que presumieron la nueva política, que no resultó ser más de la vieja política. Hablando del PAN, nos da mucho gusto que por fin escuchamos qué es eso que propone Acción Nacional, en algo que ellas y ellos llamaron las 111 soluciones para México. Una especie de tercer relanzamiento, porque nada prende a ese partido político. Fíjense, proponen regresar al seguro popular. Ese seguro popular que no era gratuito, como lo es el IMSS Bienestar, ese seguro popular que no terminaba hospitales, y ese seguro popular en donde la Auditoría Superior de la Federación detectó 77.606 millones de pesos de irregularidades. Se robaban el dinero en el seguro popular. Pero no solamente eso. También están proponiendo en sus 111 propuestas, ¿por qué no vender Dos Bocas? Cuando hoy sabemos que gracias a Dos Bocas y a Deer Park el precio de las gasolinas en México alcanza los niveles más bajos de este continente. Gracias a esas decisiones. Bueno, pues de cuerpo entero se muestra la oposición nuevamente, que dice, vendamos Dos Bocas, justo cuando estamos llegando al 40% de la capacidad de producción. ¿Por qué no venderla? Voy al estilo de ellos. Fíjense, cuando ellos gobernaron,
el 80% de la recaudación con Fox y Calderón venía del petróleo y nunca lo invirtieron. ¿Pero en qué sí invirtieron? Pues invirtieron 9,000 millones de pesos para construir una barda de la que iba a ser la refinería Bicentenario, refinería que nunca existió, y hoy nos vienen a decir que su propuesta de política de gobierno es vender Dos Bocas. No más, fíjense, Calderón tuvo 12,000 millones de dólares en 2007 de excedentes petroleros y 16,000 millones de dólares en 2008, equivalente a 3 refinerías Dos Bocas, y jamás creó absolutamente nada. Pero también vimos otras propuestas. Proponen, por ejemplo, crear una megaprisión sin una política pública en materia de seguridad, al estilo Nayib Bukele. ¿Por qué no? Una megacárcel. Creo que es la misma propuesta que hizo la candidata de Acción Nacional y del PRI, del PRIAN, porque son lo mismo, Xóchitl Gálvez, en 2024. Y con eso creen que van a arreglar los problemas de seguridad de nuestro país, pero se les olvida decir que en 2001 Vicente Fox dejó salir por la puerta de la entrada ni más ni menos que a Joaquín El Chapo Guzmán, sí, ese que era socio de Genaro García Luna, ese que era socio de Felipe Calderón, y sí sabía, para que no anden diciendo que no sabía, sabía porque se lo dijo el subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Daguajare. También proponen en sus nuevas propuestas reducir el IVA al 10%. Qué curioso, porque cuando ellos gobernaron hicieron totalmente lo contrario, crearon el YETU, un impuesto especial con una tasa del 16.5%, y el IVA pasó del 15 al 16% en 2009. Pues ¿a quién quieren engañar? Si los conocemos perfectamente bien. Y no solamente eso, proponen ahora, resulta que el retorno paulatino del ejército a los cuarteles. Da la impresión de que no se han dado cuenta de las modificaciones constitucionales y jurídicas que crean un tercer contingente, que es la Guardia Nacional, que está especializada en la seguridad pública y que tiene hoy más de 110,000 elementos y que acompañan las actividades de seguridad pública en nuestro país, y que, por cierto, acaban de cumplir el 7º aniversario de haber sido fundados como una de las instituciones en las que más confía las y los mexicanos. Pero fíjense la incongruencia, porque Calderón desplegó 52,690 tropas en 2011, sin estrategia, las sacó a la calle, y a estas tropas, este sujeto pequeño en su actuar, nunca les dijo que mientras los sacaba a arriesgar su vida, tenía un acuerdo, ni más ni menos, que con el cártel de Sinaloa. La estrategia de Calderón fragmentó 6 cárteles a 16, e incrementó, fíjense este dato, de 950 desaparecidos con Fox en todo el sexenio a 17,200 desaparecidos. Ahí el PAN, y ahí los resultados de por qué están ahora en tercer lugar. Y finalmente alguien me preguntaba qué opinábamos de Somos México o Somos MX. Pues yo les diría que cuando reviso la lista, Acosta Naranjo, Javier Lainez, José Ramón Cosío, Lorenzo Córdoba, María Amparo Cázar, de Mexicanos a Favor de la Corrupción, pues deberían de cambiarle el nombre, en vez de Somos México, por Somos lo Peor de México. Creo que eso les quedaría muy bien y definiría muy bien lo que ellas y ellos representan. Agradezco mucho la presencia de mis compañeras diputadas que me acompañan en esta rueda de prensa, y de mis compañeros diputados, de Gabriel, coordinador, de Mario, de todas ustedes, por supuesto. Gracias, Magda, gracias por acompañarnos el día de hoy. Iniciamos con las preguntas y respuestas, y les voy a pedir a mis compañeros que nos ayuden, quienes quieran, a responder las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Arrancamos con Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, buen día a todas y a todos. Diputado, preguntarte ahorita en esta lista de optimismo que estamos escuchando, ¿qué te dice la decisión que acaba de tomar el gobierno de Trump de ya no continuar con el TLC? Y que si en caso se revisaría cada año. ¿Esto qué denota para ustedes el hecho de que pues diga que pues, no le conviene, que ya lo ha dicho mucho tiempo, y si ustedes le ven alguna relación con pues
la resistencia, la negativa, o no sé cómo le podrían decir, de pues que él está pidiendo pues la lista, ¿no? y algunas cabezas de quienes considera que están ligados al narcotráfico. ¿Es preocupante o no la decisión sobre el TLC? Porque eso nos va a impactar en todo, hasta en la política. No, yo te diría que, a ver, primero no se tomó la decisión de terminar con el TLC, se tomó la determinación de hacer una rectificación anual del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y en ese orden de ideas, me parece que la rectificación anual tiene que ver con el seguimiento de cuáles actividades productivas forman parte de la cadena de valor y de la cadena de suministro que está integrada. A Estados Unidos no le conviene que vengan tarifas arancelarias, sobre todo en sectores como el sector automotriz y en sectores preponderantemente productivos que tienen una integración muy importante entre Canadá, México y Estados Unidos. Generaría un impacto inflacionario terrible en la economía de Estados Unidos, de Canadá y por supuesto también afectaría a la mexicana. Al bloque de este Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como el TEMEC, le conviene sin duda ser fuerte de forma regional y competir de forma regional. Así que yo creo que obedece a una serie de decisiones políticas que se han tomado en cuenta y México tiene por supuesto la oportunidad de seguir aprovechando lo que siempre hemos pensado desde que se creó el Tratado de Libre Comercio. Porque el Tratado de Libre Comercio en su inicio lo que vino a hacer es a desmantelar la industria productiva nacional de nuestro país, no hay que olvidarlo, es la realidad. Estos del PRI que andan diciendo y presumiendo que nosotros defendemos el Tratado de Libre Comercio, pues defendemos lo que se convirtió después, porque hubo adecuaciones, hubo incrementos salariales, hubo modificaciones, ni siquiera se llama ya Tratado de Libre Comercio, se llama TEMEC y fue negociado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tiene cambios sustanciales. Así que me parece que es un buen momento para seguir empujando la política pública de la Presidenta de México en los polos productivos y seguir incentivando actividades productivas que no esclavicen a las y a los mexicanos como el modelo neoliberal lo planteó en su momento. Porque acuérdese que planteaba el Tratado de Libre Comercio a sus inicios, pues que la mano de obra barata estaba en México, que nuestro país debería de ser maquilador o maquiladora de la industria, que esclavizáramos de forma moderna a millones de mexicanas y mexicanos, que no hubiera incrementos al salario mínimo, porque entonces podríamos ser competitivos, mientras que nuestro gobierno lo primero que hizo fue una política de incremento al salario mínimo sin precedente. Por eso hoy tenemos un 154% de incremento al salario mínimo y hemos recuperado en 2.5 veces la canasta básica. Desde 1978 no había esta capacidad de las y los mexicanos en términos de recuperación de su poder adquisitivo. Entonces no hay de qué preocuparse. No hay preocupación, al contrario. Gracias, Margarita. La siguiente pregunta es del columnista Francisco Garfias. Francisco, ¿dónde andas? Aquí estás. ¿Qué tal? Buenos días. Saludarte, Francisco. Yo quisiera preguntarte sobre este tema que hoy en la mañana aparece en los diarios. No lo escuchamos muy bien para ver si le podemos subir un poquito el… A ver, ¿ahí me oyen? ¿No? Bueno. Sí, ahí está. Preguntarte sobre este documento, esta alerta que lanza el Tesoro de Estados Unidos, en el sentido de que en México, vía el huachicol fiscal, el narcotráfico estaría también financiando las campañas. Eso lo dio a conocer el Tesoro de Estados Unidos hoy en un documento muy abundante. No sé si lo hayas leído. A ver, ha habido una gran cantidad de información por parte del gobierno de Estados Unidos y entiendo que hay una enorme colaboración y cooperación, nunca subordinación, del gobierno de México, sobre todo en estos asuntos que implican, desde el punto de vista de la inteligencia financiera, la posibilidad de que existan vínculos del crimen organizado con algunas empresas o empresarios. El gobierno de México nunca se ha opuesto a analizar con la información suficiente, con los datos suficientes y con las pruebas suficientes. Lo que siempre hemos pedido en todos los casos es pruebas, no solamente señalamientos, y una vez que hay pruebas, poder tomar las determinaciones correspondientes. Creo que ha sido un ejemplo el gobierno de México de cuando hay este tipo de señalamientos acompañados de pruebas, de cómo inmediatamente la autoridad y el gabinete de seguridad han congelado cuentas y han iniciado investigaciones y carpetas de investigación a través de la Fiscalía General de la República. En ese documento aparecen dos nombres de dos particulares, no son políticos, cuyas empresas estarían facilitando el tránsito del dinero
del huachicol fiscal de los narcos hacia las campañas. Incluso ya creo que ya están señalados y hay 10 empresas que también están señaladas, ¿sí? No especifica qué partidos reciben, o sea, generaliza, dice que el narco a través del dinero del huachicol fiscal está financiando campañas en México e incluso habla de que está financiando medios de comunicación también. Sí, a ver, que se investigue. Debe de investigarse sin duda, pero debe llegar la investigación también a Estados Unidos, porque revisando el comunicado que hace la autoridad a la que te refieres, habla incluso de triangulaciones con bancos en Estados Unidos. Y si efectivamente estamos hablando de que las legislaciones han adecuado el tipo penal jurídico en Estados Unidos a narcoterrorismo, pues estamos hablando de una red que tiene que atender también el lavado de dinero en Estados Unidos. Y me parece que debe haber nombres también en Estados Unidos. Entonces, sería interesante conocer todo el esquema completo, investigarse profundamente. Nosotros nunca vamos a acompañar ninguna actividad que esté relacionada con el crimen ni con vínculos con el narcotráfico. Muchas gracias. Gracias. Arturo. Pues no tendríamos más preguntas registradas. ¿Quieres agregar algo tú, Gabriel? Sí, va a agregar algo el compañero Gabriel García. Muchas gracias. Respecto a la última pregunta, tendría que comparecer, según la justicia estadounidense, ante un tribunal y formar parte de una denuncia. Mientras eso no suceda, se convierte en el mar de especulaciones, al igual que las supuestas filtraciones de informantes del New York Times. No, Gabriel, ya hay sanciones a 2 mexicanos. En Estados Unidos ya les congelaron las cuentas, ya lo sacaron de... Sí, pero la vinculación y la extrapolación que hacen con el huachicol y con la relación con la organización política que representamos, no es parte de la interpretación que se está haciendo, o el documento no forma parte de ninguna investigación, no y en todo caso lo tendrían que enviar, claro. No dice Morena. Mientras no diga ninguna organización política, esta conjetura que se hace en los medios de comunicación y en las columnas sin sustento, forman parte de esta campaña perfectamente identificada de desprestigio y de interpretación con fines políticos. Pruebas, siempre las pruebas por delante. Y bueno, nosotros hemos hecho una serie de reformas, dentro de ellas la reforma electoral, en donde se cuida esta parte del dinero ilícito para las campañas políticas. Y tenemos que leer bien esta reforma electoral porque es importante y no habla de un partido, habla en general de las campañas electorales para cuidar precisamente este tema, porque sí tenemos que vigilarlo, tanto los legisladores como el Instituto Electoral, puesto que es un tema delicado en nuestro país. Además, tenemos que ver las narrativas de los noticieros norteamericanos que sin pruebas acusan, que sin pruebas tratan de golpear, sobre todo a Morena, y que lo que pretenden es crear dudas, una desestabilización y también una desinformación para el pueblo de México. Y tiene su fondo, porque los golpes blandos, si ustedes ven en los países donde se han dado, empiezan por difamaciones, por que la población empiece a dudar de sus gobiernos. Afortunadamente, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene la confianza de la mayoría de los mexicanos. Y todas estas deformaciones que pretenden hacer, tratan de que haya conflictos dentro de ciertas capas de la población, que además les conviene, porque aquí en México el fascismo, el neofascismo quiere entrar con toda su fuerza. Y eso lo están haciendo a través de los partidos de oposición, que me da pena que
tengan una actitud de traidores a la patria, porque aquí hay que defender precisamente que no se involucre ningún país en las políticas nacionales. ¿Y por qué empiezan? Por golpear con una narrativa mediática. Y véanlo ustedes en los países donde ha habido estos golpes blandos. Y tenemos que hablar sobre los golpes blandos, porque si en la narrativa nosotros nos acusan de algo, nosotros con pruebas podemos decir que ellos quieren instaurar gobiernos fascistas y neofascistas en algunas partes del territorio nacional. Y si pudieran, lo harían con la federación, pero les es imposible porque están moralmente derrotados, porque sabemos quiénes son. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, mi querido.